And immediately I put my head down because she said, I want to testify today that I praise God for the day that I met Paul Washer. And I thought, oh, Lord, no. But then she said this, I praise God for the day I met Paul Washer because through him, I met Charles Spurgeon, the Puritans, and the Reformers. And I thought, okay, that's better. And I've had many people come to me over the years and say, you know, Brother Paul, you mentioned this person and this book and that book. And I went out and I bought the book or I listened to the person, and it was such a blessing in my life. And so I want to do that today with a very special book written by a very special man who has had an impact in the life of countless servants of Christ, not only in the United States, but also around the world. There's hardly a place in the world I can go where someone doesn't ask me about this man. And it's Dr. Albert Martin. And he has a book, and this is volume 1 of 3 volumes that are going to come out. And this is called Pastoral Theology, the Man of God, His Calling, and Godly Life. Now, the other volumes that are going to come out also in this work are Volume 2, The Man of God, His Preaching and Teaching Labors, and Volume 3, The Man of God, His Shepherding, Evangelizing, and Counseling Labors. Now, I wrote a recommendation for this book, and rather than simply just speak off the top of my head, I would like to read to you this recommendation and also the recommendation from other men of God that I know. I wrote this about this first volume. It is a treasure trove of biblical and experiential wisdom from a man who has faithfully served the Lord and His people in the pastoral ministry for several decades. Books about pastoral ministry and expository preaching abound, but this is a book about the man of God and the biblical truths that must define his character and conduct in the church of the living God. Nearly every malady in the church today would be remedied if the pastors and congregations of Christendom would adhere to the biblical truth that is recorded here. Now I want to say something very important, and I say this sincerely. I cannot even calculate the errors that I would have avoided and the usefulness that I would have attained if this work had been available to me at the beginning of my own walk as a minister of Christ. This book is a must-read for every young man who is entering the ministry and for the seasoned minister who has never been privileged to sit under the tutelage of godly elders in a biblical local church. For the sake of God's glory, the honor of Christ, and the good of His church, please read this book over and over again. One of the things that is so sad about our generation is that we forget about future generations. And we seem to always be involved in reinventing the wheel. And that is not necessary. We see in the New Testament and in the Old the need to pass down truth, biblical tradition from one generation to another. And here we have a man who has literally spent decades in the ministry. And not only that, but has devoted himself to something very unique today, very difficult to find. He not only believes in the inerrancy of Scripture, the infallibility of Scripture, but when you read this book, you will see that he believes in the sufficiency of Scripture. Scripture alone. This book is not a man writing his opinions, or he's figured out psychologically some form of leadership skill. This is a man who is drawing his life and his ministry from the Scriptures. And you know, I look back on so many years of being alone and without tutelage and having to learn and relearn things, sometimes by trial and error. And I think if I had had this book at the beginning, my life would have been more fruitful, and I would have fallen into less ditches on both sides of the road. Now, I want to read to you also what some of my acquaintances, some of my friends have said about this book. Dr. Joel Beeke,
He said, when I was a young minister, I came across a series of audio recordings by Al Martin that proved to be a gold mine of wisdom. Now, this is Joel Beeke. Opening the Holy Scriptures and leaning on the solid teaching of classical writers, these pastoral theology lectures both clarified God's calling and motivated God's servants to preach God's word and shepherd his flock in accordance with the whole counsel of God. Jeffrey Thomas writes this, Dr. Al Martin poured a lifetime of study into lectures on the pastor and preaching. He delivered them annually to his Academy of Theological students who met at the meeting place of his congregation in Montville, New Jersey. While he taught them, he was engaged week by week in the dynamic of a growing and demanding pulpit and pastoral ministry. You have to understand something, that if you go back into church history, the Reformers and the Puritans, you will find that the great theologians and the great Bible translators were also pastors tied to the local church where they ministered, the local church that they loved. This is one of the powers of this book. It's not just raw exegesis, but it's the study of Scripture in the context of the local church and how to apply the unchanging truths of God in the context of God's people. Listen to what Dr. Sam Waldron says. And Dr. Sam Waldron is, in my opinion, one of the best theologians out there today. As a matter of fact, whenever I have a question, he's probably one of the first persons that I'm going to call. He says, I am glad that Pastor Al Martin's lectures are being made available to the broader public. It is with great pleasure that I remember the many Friday mornings at the Academy when we were made the beneficiaries of his discerning studies in pastoral theology. Now think about this. One of the disciples, one of the men who came forth from all this teaching, is himself a pastor theologian, Dr. Sam Waldron. And then un texto muy parecido a lo que encontramos en el libro de Éxodos 34, Miqueas, Miquea. Uno de los profetas menores que no puedes encontrar en tu Biblia. Ya. No puedo creer que ustedes se rieron de mí. Arrepiéntense todos. Con ayuno. No quiero ver nadie afuera comiendo durante almuerzo. No es mi problema si no pueden pronunciar el nombre de Miqueas. Versículo 18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Versículo 19 se encuentra en muchos himnos, cánticos que se cantan por todo el mundo. Y es correcto cantar estas palabras con alegría, pero yo creo que se demanda más que alegría, solemnidad. Y los que solamente pueden cantar estas palabras con alegría no entienden el texto. Cuando uno lee este texto piensa, ay, qué lindo, Dios no ha pisoteado nuestras iniquidades, así, ¡pum! O que Dios, no, Él ha agarrado nuestro pecado como una bola y lo ha tirado al mar. ¡Qué lindo!
Vamos a cantar con alegría. Hermano, no entiendes el texto. No entiendes el texto. Dios agarró nuestro pecado y imputó nuestro pecado a su Hijo y pisoteó su Hijo bajo su ira. Dios tomó nuestro pecado como una bola, los imputó su Hijo, agarró a su Hijo y lo tiró al mar de su ira. Si tu labio no está temblando cuando cantas este texto, tú no entiendes este texto. Jonás era culpable y se tiró al mar para salvar al bote y los inocentes que estaban dentro. Cristo, el inocente, se tiró al mar de la ira de Dios para salvar la nave de Sión y los culpables que están dentro. Cuando yo tenía como 27 años, algunos profesores, 24 años, algunos profesores me preguntaron: Pablo, ¿quieres estudiar tu PhD? Sí. ¿Qué quieres estudiar? ¿El Evangelio? No, ya hemos estudiado esto. Entonces no voy a estudiar mi PhD, porque quiero dedicar mi vida a estudiar una sola cosa. No soy un hombre inteligente, vengo del campo, de una hacienda pequeña. No soy súper inteligente, no soy académico, no puedo estudiar todo en la Biblia. Entonces voy a dedicarme a estudiar una sola cosa: el Evangelio. ¿Qué hizo mi Señor por mí? Ahora, décadas han pasado. Muchas veces 3, 4, 5, 7, 8, 16 horas al día. Dios sabe que no estoy mintiendo. Yo no entiendo mucho acerca de la escatología, aunque probablemente debo saber más. Pero el Evangelio, estudio el Evangelio, y después de más que 30 años estudiando el Evangelio, ni he subido los cerros más pequeños. Algunos pastores piensan: ya entiendo el Evangelio. No entiendes el Evangelio. Mira, vamos a estar en el cielo una eternidad, y después de miles de eternidades todavía no vas a comprender todo lo que se encuentra en la obra de Cristo o la persona de Cristo. Cuando vemos lo que Él hizo en la cruz, cuando crecemos en nuestro conocimiento de verdad, la transacción, lo que sucedió ahí cuando murió, es absolutamente increíble. Varios, aún jóvenes, vienen a mí y dicen que falta motivación y no saben dónde sacar la energía y la fuerza para seguir adelante. Es porque no están estudiando lo que deben estudiar. La cruz y todo lo que sucedió ahí. Ahora, vamos a volver un ratito a Romanos.
hay dos palabras que vamos a ver brevemente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, a veces yo me enfermo durante tiempos de alabanza. Cuando yo veo a los cristianos tan felices usando la palabra redención o Cristo como rescate, de verdad, con gozo está bien, pero fíjense lo que están diciendo. Él pagó el precio. Él compró nuestra libertad con su sangre. Con su sangre. Redención denota la liberación de un prisionero, un cautivo, un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Pero hermanos, no es suficiente decir la sangre preciosa de Cristo y dejar de hablar. No es suficiente. Especialmente en el mundo latino. Y mi familia viene de Croacia y los croatas son aún más católicos que ustedes. En la Iglesia Católica, la muerte de Cristo ha llegado a ser como algo romántico. Él murió como mártir. Y cuando vemos la cruz debemos decir, ay, qué pena, pobre Jesucito, que sufrió tanto. O aún los predicadores evangélicos, cuando hablan del precio que Cristo pagó, solamente hablan de sus sufrimientos físicos. No, de hecho, los sufrimientos físicos, especialmente a las manos de los gentiles, los paganos, eran parte de la maldición y lo que él tenía que sufrir. Pero si somos salvos, no somos salvos porque los romanos golpearon a Jesús. No somos salvos simplemente porque sufrió físicamente. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que dijo que esta copa, Señor, no esta copa, no. En este momento, porque Jesús era Dios, pero a la vez era hombre y creció en conocimiento. En este momento, Jesús le fue revelado exactamente, perfectamente, lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención. Y le chocó como una camioneta. ¡Pum! No. Sí. No mi voluntad, la tuya. Angustiado, orando, sudando. Y muchos predicadores evangélicos dicen, mira, él sabía los sufrimientos, los clavos, la cruz, los golpes, lo que los romanos iban a hacer a él. Y por eso está allí en Getsemaní temblando. No. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros leemos los libros de la historia de los mártires, ¿no? Muchos de los mártires fueron crucificados al revés. Algunos, después de crucificarlos, ¿no? Prendidos para que mueran así con fuego. Pero en las historias leemos que ellos fueron a la cruz cantando, como hombres, con coraje, hasta con gozo. Pero el capitán de su salvación está allí en un huerto, con angustia, diciendo no. Hermanos, es cierto, los sufrimientos físicos de Cristo eran indecibles.
Yo no creo que ningún hombre haya sufrido como Él sufrió físicamente. La vergüenza, más que lo que puedes imaginarte. Pero la pena de la cruz, la clave es en la cruz. Dios el Padre imputó el pecado del pueblo de Dios a Él. Y todo el odio divino, toda la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo, santo, santo contra la maldad cayó sobre el Hijo. Hace como 4 años yo pasé varios meses estudiando solamente las 3 horas de oscuridad. Yo no creo que eran 3 horas de un cielo nublado. Yo creo que era como Egipto. ¿Por qué? Cristo tenía que ser encarcelado, encerrado en como una cárcel a solas, en la absoluta oscuridad, mientras ola tras ola tras ola de la ira de Dios caía sobre él, hasta que el precio fuera pagado. Y él gritó: consumada es. Dios nos condenó. Y Dios, ayúdame con la palabra, Dios nos condenó. Y Dios absorbió la condenación en sí mismo. Dios derramó su castigo sobre nosotros. Y Dios, en la persona de Jesucristo, absorbió el castigo y la condenación. De nuevo, quizás van a tener que ayudarme. Los chinos tienen un dicho que un hombre no ha perdido su vida, que pasa cada hora de su vida solamente contemplando la belleza de una flor. Yo les digo, un cristiano no ha malgastado su vida, habiendo dedicado su vida a simplemente contemplar la cruz del Calvario. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas en la historia de la iglesia son tan excepcionales? Nacen de la misma raíz de Adán como nosotros. Entonces, ¿cómo es que llegan a ser tan diferentes? ¿Son mejores? No. Quizás es solamente una cosa, porque habiendo estudiado personas así a través de la historia, yo he llegado a la conclusión que hay una cosa que los separa de los demás, una visión más amplia de Cristo, una visión más amplia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, pastores, predicadores, ustedes deben ser como mineros. En Perú tenemos muchas minas y mineros, y a veces es un trabajo muy peligroso, muy costoso. El minero tiene que entrar a la mina
en la oscuridad a veces, a solas, en el frío, con una linterna así buscando. Job 28, creo. Este es el trabajo del predicador. Ustedes se dan cuenta, mira, yo conozco hermanos en todas partes del mundo que aman al Señor más que yo. Y son mecánicos y carpinteros y policía. Y para sobrevivir y apoyar a su familia, ellos tienen que trabajar 16 horas al día solamente para poner, ¿no?, comida en la mesa. 16 horas al día. Aunque son muy devotos, pastores, ellos no tienen tiempo para estudiar. Es nuestro privilegio y responsabilidad. La razón por la cual estudiamos esta Biblia no es para ser más inteligente que los demás predicadores en la conferencia. ¿Qué me importa? Estudiamos la Biblia como un minero que entra en la mina